Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al tutorial de la experiencia Untether. ¿Qué quiere decir aquello? Que finalmente tu dispositivo, luego que se apague, se reinicie o se descargue y lo enciendas, el jailbreak va a seguir activo. Lo que vas a ver a continuación es compatible con todos los dispositivos iPhone, iPod y iPad que tienen un procesador A12, A13 y A14 y va a funcionar desde iOS 14.0 hasta iOS 14.5.1. Lo que vas a ver a continuación te va a servir para que lo realices en cualquier computador de Apple, también en cualquier Hackintosh e incluso en ordenadores Windows que tengan máquinas virtuales de macOS. Pon atención a todo este video porque al inicio va toda una receta con los ingredientes que necesitas. Por favor, no te saltes ningún segundo, míralo completo y detenidamente para que puedas disfrutar de este jailbreak. Así que ahora, comencemos. Lo primero que vamos a realizar es instalar Alstor en nuestro dispositivo. Como estamos en macOS, vamos a presionar en este botón, esperamos a que termine la descarga. Una vez tengamos el archivo de altserver.app, lo vamos a arrastrar a la carpeta de aplicaciones. Posteriormente vamos a ingresar a esa misma carpeta y lo vamos a estar ejecutando. Le hacemos allí un doble clic y cuando aparezca este mensaje, obviamente le damos allí en abrir. Nos pregunta de las actualizaciones automáticas, presiona obviamente que las revise automáticamente y luego en la barra de estado te va a aparecer este icono similar a un rombo, lo vas a presionar y coloca acá en instalar el plugin del mail, lo vas a tocar. Obviamente este mensaje le colocas allí en instalar, colocas la contraseña con la cual desbloqueas tu computador, presionas allí en OK y nos dice ahora que ya fue instalado. Para estarlo activando vamos a tocar acá en OK y dentro de la carpeta de aplicaciones vamos a estar buscando la aplicación del mail, la que es por defecto que viene allí en macOS. Luego vamos a presionar acá arriba donde dice en mail, vamos a ingresar a las preferencias y donde aparece acá en administrar módulos lo vamos a estar tocando y vamos a activar el plugin del mail. Nos dice que tengo que estar permitiendo el acceso, obviamente tocamos allí y presionamos en aplicar y reiniciar la aplicación del correo. Ahora vamos a regresar otra vez al icono de Alstor en la barra de estado y vamos a elegir la opción de estarlo instalando en el dispositivo que le vamos a hacer el jailbreak y aquí tienes que estar escribiendo el correo electrónico y la contraseña de tu Apple ID. Esto es absolutamente seguro, presionamos allí en instalar y si tienes tu Apple ID protegido con la autenticación de 2 pasos, aquí tienes que estar escribiendo el código de los 6 dígitos que va a llegar a tu dispositivo. Luego presionamos ahí en continuar y va a estar apareciendo Alstor allí en la pantalla de inicio de tu dispositivo, estando conectado a internet ya sea Wi-Fi o datos móviles, y como esta aplicación no la bajamos desde el App Store, tenemos que darle los permisos y para aquello vamos a venir a las configuraciones de nuestro dispositivo y tenemos que estar ingresando hasta donde aparece acá la opción de general, luego bajamos hasta donde aparece en perfiles y dispositivos y ahí va a estar nuestro correo electrónico con el cual lo instalamos, presionamos allí en confiar, le damos otra vez allí en confiar y ahora muy atento a este número que está apareciendo acá porque lo vamos a utilizar después. Lo que vamos a hacer a continuación es estar retrocediendo, retrocedemos otra vez y vamos a subir hasta donde dice arriba en información. Fíjate ahora donde dice en versión del software para que veas cuál es el número que ahí aparece, en este caso es 14.3 y más abajito donde aparece allí el número de modelo, fíjate el número que allí está apareciendo, en mi caso es A2296 porque lo que ahora vamos a hacer es descargar el instalador de iOS que es justo el que tu dispositivo necesita. Para aquello vamos a venir acá arriba donde dice identifica mi dispositivo y acá tienes que estar colocando el número de modelo que esté apareciendo allí en tu dispositivo. Presionamos acá en el botón verde para que lo esté identificando y como se encontraba en iOS 14.3 esa es la versión que yo tengo que estar buscando. Vamos a estar tocando acá y luego aparece acá la opción para estar descargando este archivo de 5 GB. Así que presionamos en aquel botón y esperamos a que termine la descarga. Luego nos vamos a dirigir a la tienda de aplicaciones en el App Store allí en tu computador y acá arriba en el buscador vamos a escribir Xcode. Este es el programa que tienes que estar descargando y es absolutamente gratuito. Una vez descargado vamos a instalar a continuación este programa de Python, así que presionamos en este botón amarillo, luego vamos a abrir el instalador, presionamos allí en continuar, otra vez en continuar, le damos aquí en acepto, le damos acá en instalar, colocamos la contraseña con la cual desbloqueamos nuestro computador, le damos allí en instalar software y esperamos a que todo este proceso allí finalice. Una vez que lo haga vas a tener este mensaje de confirmación de que se completó correctamente, presionamos allí en cerrar, enviamos al basurero nada más este instalador y a continuación debemos instalar el Homebrew en nuestro computador. Para aquello simplemente vamos a estar tocando en este icono para copiar todo ese código y vamos a estar buscando entre nuestras aplicaciones el terminal. Le damos allí en Enter y acá simplemente le hacemos clic con el botón derecho del mouse, le damos allí en pegar, luego tocamos otra vez allí en Enter, nos va a pedir que ingresemos la contraseña con la cual desbloqueamos el computador. No te preocupes si cuando
cuando presionas el teclado no se mueve allí el cursor, es normal, tocamos allí luego en Enter y cuando salga este mensaje presionamos nuevamente allí en Enter y esperamos a que toda esta instalación allí finalice. Sí va a tomar un tiempo, así que va a depender de tu velocidad de internet y de tu computador, así que sé paciente. Mientras se realiza todo esto, vamos a venir ahora a estar descargando el Fugu 14, presionamos acá en este botón verde y le damos acá en descargar como un archivo .zip. Una vez que termine y cuando ya Xcode esté instalado, vamos a estar pegando este código en la ventana de terminar para darle todos los permisos a esta herramienta. Tocamos ahí en Enter, ingresamos la contraseña con la cual desbloqueamos nuestro computador, otra vez tocamos ahí en Enter y ya está listo para continuar. Y a continuación vamos a venir acá a nuestros archivos descargados, vamos a estar abriendo esta carpeta. Ya que tenemos ya descomprimida la carpeta de Fugu 14, vamos a estar ingresando a ella y entre todas las opciones vamos a venir a la que dice ARM. Ingresamos a esta carpeta y entre las que tenemos acá ingresamos en iOS. Y entre las opciones que tenemos vamos a ingresar a Fugu 14 app y luego tenemos acá este archivo que es el de Xcode y es este el que tenemos que estar allí abriendo. Si es que te pide estar instalando algún complemento adicional para que esto funcione, confía en el botón de instalar, coloca la contraseña con la cual desbloqueas tu computador y esperas a que termine esta instalación. Posterior a ello te pregunta si quieres estar confiando en este proyecto, le das ahí en confiar y en abrir. Luego vamos a tocar acá en la esquina superior izquierda en el menú donde dice Fugu 14 App y en el menú de general en la parte del Bundle Identifier, este tiene que ser único para cada dispositivo, así que puedes estar colocando acá cualquier número simplemente. Luego te vas a dirigir a la segunda opción de el firmado y las capacidades y acá donde dice en Team tienes que presionar en añadir una cuenta y acá lo que tienes que estar colocando es tu propio Apple ID. Le damos aquí en Next, ingresamos luego a la contraseña, presionamos también allí en Siguiente y ya cuando la haya reconocido podemos estar cerrando esta ventana. Lo que vamos a hacer a continuación, vamos a volver acá donde dice en Team y vamos a estar colocando allí nuestro nombre. Y una vez que termine de cargar, si te das cuenta, esos errores que aparecían en rojo ya desaparecieron. Y a continuación lo que vamos a realizar es abrir una nueva ventana acá de terminal y cuando la tengamos vamos a tener que estar ingresando a la carpeta de Fugu. ¿Cómo lo hacemos? Escribimos cd espacio y a continuación tenemos que estar subiendo hasta la parte inicial donde se encuentra la carpeta y aquí está. Entonces la vamos a estar arrastrando, presionamos allí en Enter y escribimos a continuación Python 3, que fue el programa que descargamos e instalamos recién, presionamos en espacio, ingresamos a la carpeta de Fugu y tenemos este archivo, el iOS install, el que tiene extensión .py, así que lo arrastramos, presionamos ahí en Enter y nos da la bienvenida al instalador de Fugu 14. Y es en este momento en el cual tienes que estar conectando vía cable USB tu dispositivo al computador. Debemos tener descomprimido nuestro archivo, el IPSW, el instalador de iOS. ¿Cómo se hace todo aquello? Bueno, aquí lo tenemos. Vamos a presionar ahí en Enter para estarle cambiando el nombre y vamos a borrar lo que dice en IPSW. Lo que vas a escribir acá es simplemente .zip. Presionas allí en Enter, nos pregunta si quiero estar cambiando a .zip. Sí. Utilizar le vamos a colocar y luego le hacemos clic con el botón derecho del mouse, le damos ahí en abrir con y esperamos a que termine de descomprimir todo este instalador. Una vez que lo haga, aquí lo vamos a tener ya descomprimido. Vamos a bajar esto durante un rato. Luego nos dice que debemos tener instalado Xcode, que es algo que ya lo realizamos, y también debe estar instalado este complemento del brew, así que lo vamos a seleccionar, presionamos allí en copiar, luego venimos acá arriba en Shell, presionamos en nueva ventana y vamos a estar pegando este código, le damos allí en Enter y esperamos a que todo este proceso allí finalice. Esto también va a depender de tu conexión a internet, aunque va a ser mucho más breve que la instalación inicial del brew. Una vez que finalice, cerramos entonces acá esta ventana y ahora podemos presionar Enter en esta. Nos pregunta si quiero estar construyendo el jailbreak KD. Obviamente vamos a presionar allí en la Y de Yes, presionamos allí en Enter y ahora debemos estar ingresando nuestro identificador. Y para encontrarlo más fácilmente, vamos a venir acá al icono de las configuraciones de nuestro dispositivo. Vamos a bajar hasta donde aparece acá en general y vamos a bajar hasta perfiles y dispositivos. Y como recién instalamos Alstor, ahí lo vas a tener. En este caso viene a ser UPP y todos los dígitos que le continúan. Así que lo vamos a empezar a escribir acá en nuestra ventana de terminal. Asegúrate de escribirlo tal cual y cada una de las letras en mayúscula, luego presionamos allí en Enter y va a empezar a compilar tal como dice acá la herramienta. Ingresamos nuevamente nuestra contraseña con la cual desbloqueamos nuestro computador, le damos allí en permitir siempre y esperamos a que continúe la compilación. Cuando acabe nos va a decir que ya terminó de manera satisfactoria y debemos dirigirnos a la carpeta donde estuvimos
estuvimos descomprimiendo el IPSW. Entonces le hacemos acá un doble clic, abrimos esta carpeta y de los 3 archivos DMG que te están apareciendo, tienes que estar escogiendo el que tiene el mayor tamaño. En este caso, si te das cuenta, pesa más de 4 GB en comparación con los otros que solamente pesan unos cuantos megas. Así que le hacemos un doble clic, esperamos a que termine toda esta verificación y una vez que lo haga, y se va a estar abriendo esta carpeta y simplemente tienes que poner tu mouse sobre el nombre y cuando aparezca este icono lo vas a presionar y sin soltar lo vas a arrastrar hasta la ventana de terminal y estando acá eliminas ese espacio innecesario y presionas allí en Enter y va a continuar toda la tarea. Ahora nos vuelve a recordar que debe estar nuestro dispositivo conectado vía cable USB con el computador, tiene que estar desbloqueado, es decir, en la pantalla de inicio y obviamente habiéndolo ya conectado tienes que haber presionado en el mensaje de confiar que aparece en la pantalla. Luego simplemente presionamos allí en Enter y va a comenzar a realizar la instalación de la aplicación de Fugu en tu dispositivo. Y ¡papam! Ahí vamos a tener la aplicación de Fugu ya instalada en nuestro dispositivo. Lo que hay que hacer a continuación es darle los permisos para que se pueda ejecutar. Para aquello vamos a venir acá a los ajustes de nuestro dispositivo, vamos a bajar hasta donde dice en general, bajamos nuevamente hasta perfiles y dispositivos y aquí lo vamos a tener en Apple Development y acá estando conectados al Wi-Fi o a los datos móviles vamos a presionar acá donde dice en confiar, le damos otra vez allí en confiar y ahora podemos regresar con toda libertad a la aplicación. La vamos a estar abriendo y vamos a presionar en el botón azul de Setup Fugu 14. Entonces lo vamos a tocar y nos dice Setup Done, que ya ha terminado todo este proceso. Ahora vamos a presionar allí en OK y es importante no tener que estar cerrando ni saliendo de la aplicación en este momento. Y lo que vamos a hacer es regresar al computador y en la ventana de terminal vamos a estar presionando Enter y si te das cuenta se acaba de crashear la aplicación de Fugu, se cerró solita. Y si te das cuenta ahora está en color en gris, pero termina de cargar la ventana de terminal y se rehabilita otra vez la aplicación de Fugu y si es que la estás abriendo ahora ya no va a aparecer el botón de Setup Fugu 14 sino que está listo para realizar el Jailbreak and Tether en tu dispositivo. Y si es que presionamos en el botón acá de Jailbreak and Tether va a aparecer este mensaje y luego tu dispositivo se va a apagar y a encender automáticamente. Una vez que termine el reinicio vamos a ingresar ahora a nuestro dispositivo y vamos a estar entrando a la página oficial de Ancover para estar realizando la instalación de esta aplicación. Si te das cuenta ahí aparece el botón Open in App Store, así que lo vamos a estar tocando, le damos acá en abrir y a continuación le damos permitir a todo lo que tiene que ver con las notificaciones en el dispositivo, iniciamos sesión con el mismo Apple ID con el que lo instalamos al inicio, le damos ahí en ir y esperamos a que inicie, le damos a este mensaje allí en Got It y a continuación va a empezar a realizar la descarga de la aplicación de Ancover. Una vez que termine ahí va a estar apareciendo en pantalla, lo que hay que hacer a continuación es simplemente volver a la pantalla de inicio y estar abriendo el jailbreak. Una vez que termine de cargar, si te das cuenta aparece habilitado allí el botón de jailbreak. Estamos en la versión 7.0.0. Desde acá podemos ingresar incluso los ajustes de la herramienta para estarlo colocando allí en modo oscuro. Le damos allí en Done y ahora simplemente presionamos allí el botón de jailbreak y esperamos a que este se realice. Cuando se despliegue esta tarjeta, no te preocupes, simplemente la tienes que estar tirando allá hacia abajo y va a aparecer este mensaje diciendo que es necesario que el dispositivo se reinicie. Así que presionamos allí en OK para continuar con el jailbreak. Y una vez que hayamos regresado, tenemos que estar abriendo nuevamente la aplicación de Ancover y tenemos que presionar sí otra vez allí en el botón de jailbreak para que continúe con esta última parte, así que esperamos a que finalice. Cuando llegue al paso 29 va a tomar un poco más de tiempo, pero habiendo llegado acá es muy buen camino el que hemos recorrido, así que esperamos a que acabe y luego se va a estar desplegando nuevamente esta tarjeta, la vamos a estar tirando hacia abajo y ahora nos dice que el jailbreak está completado, que no ha ocurrido ningún error, viene ahora el último reinicio, así que presionamos allí en OK y cuando ya hemos regresado allí al lado de Ancover, papá, tenemos al abuelo, a Cydia, la tienda de Twix con la cual vamos a estar llevando nuestro dispositivo al futuro. Al lado está allí el sustituto. Te recomiendo que tengas activada esta opción y que luego todas las demás las dejes allí como vienen por defecto. Ahora, estando conectados al Wi-Fi o a los datos móviles, vamos a estar ingresando a Cydia para que termine de cargar todos los repositorios y cuando aparezca este mensaje simplemente tienes que tocar ahí donde dicen actualizar todo. Vamos a darle luego donde dice allí en seguir poniendo en cola. Vamos a venir acá al buscador y antes de que te pongas a estar realizando cambios estéticos en tu dispositivo, te recomiendo que veas este video donde aparecen los tweaks esenciales que tienes que estar instalando en tu dispositivo para estar solucionando cualquier tipo de error. Luego que ya tengas esos tweaks esenciales, venimos acá al buscador y con toda tranquilidad vamos a estar escribiendo Cylinder Reborn, que viene a ser un tweak que te viene a estar añadiendo transiciones en la pantalla de inicio. Le damos arriba en modificar, le damos acá en instalar y ahora le damos acá en confirmar y esperamos a que este proceso de descarga e instalación de estos
paquetes finalice. Una vez que lo haga, se habilita el botón de reiniciar Springboard, lo vamos a estar tocando, esperamos a que regrese el dispositivo y una vez que lo haga vamos a poder estar ingresando y ahora simplemente cambiando entre una papá, ahí lo vas a tener nuevamente haciendo el jailbreak en tu dispositivo. Y para estar probando otros ajustes de este tweak, simplemente tienes que venir a las configuraciones de tu dispositivo y estar bajando hasta que lo encuentres. Si lo hacemos, se va a encontrar acá al final de las aplicaciones y ahí está, Cylinder Reborn. En caso que a ti no te llegue a aparecer o una vez que hayas ingresado no te aparecen los ajustes del tweak, tienes que estar viendo este video para que aprendas cómo estar solucionando ese error. Es realmente básico y rápido como lo puedes corregir. Y ya desde acá tú puedes estar viendo todo lo que son los efectos, todo ha funcionado allí sin ningún problema gracias al jailbreak Untether allí de Fugu y a todo el trabajo que también se ha realizado con Uncover. Y ahora haz la prueba en tu dispositivo, apágalo, enciéndelo y mira lo que va a estar pasando con el jailbreak. Y mira también estos tweaks obligatorios que te mencioné hace un rato para que puedas tener la mejor experiencia con tu jailbreak al momento de estar solucionando cualquier tipo de error. Y luego cuando llegue el momento para estar hermoseando el dispositivo, tú ya sabes que en mi canal, en la parte superior donde aparecen las listas, hay una que tiene por nombre Reviews de tweaks y aplicaciones y acá vas a estar encontrando muchos otros videos donde yo te enseño cómo estar llevando tu dispositivo a un viaje al futuro, desbloqueando funciones que hoy día Apple te prohíbe. Incluso te voy a dejar en la descripción el top 50, los primeros que yo instalo allí cuando hago cada vez el jailbreak, y sí, también hay una segunda parte para que lo puedas disfrutar. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero mañana con otro video. Chao, chao.